Bueno, el día de ayer se dio a conocer que había la posibilidad de que se iban a tomar medidas, aplicar medidas más fuertes, porque mucha gente ha desatendido el llamado que hace el Ministerio de Salud. Además, se dijo, y eso en Panamá, todas esas filtraciones toman mucha velocidad, que el Ministerio de Salud pues iba a endurecer las medidas. Bueno, lo que se ha hecho el Ministerio de Salud es recular en cuanto a la ampliación del toque de queda. Ya se sabe, y los que no estén enterados les participo, que el día sábado de las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, Panamá y Panamá Oeste tienen que dar cumplimiento a medidas de salud que han sido implementadas ahora por el ministerio a cargo de la señora Rosario Turner. Entonces, esta interpretación, me gustaría escuchar opiniones aquí de los compañeros de la mesa. Guillermo, nosotros seguimos adoleciendo de algo importante, que es la información confiable. O sea, la información que daba todos los días, que demoraba 1 hora la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, no decía las cosas importantes. O sea, cuando fallecía alguien, no decían si había fallecido en su casa, si había fallecido en el hospital o había fallecido en un hotel. Todas estas informaciones son básicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más o menos una plantilla de 24.000 a 25.000 cuartos de hoteles en Panamá libre. Y El Salvador, digamos, dio una buena muestra en cuarentenó a todo el mundo en cuartos de hoteles. Pero Panamá no lo ha hecho. A todo el mundo me da hablando de los infectados. A los enfermos, a los que estaban picados con el virus. Entonces, Panamá no lo ha hecho. Panamá nada más tenemos 600, 700 que están en cuartos de hoteles cuando tenemos 25.000 o 26.000 cuartos de hoteles en Panamá. Entonces, esto es bien peligroso. Nosotros, si alguien muere, se tiene que decir murió en su casa, murió en un hotel o murió en un hospital. Porque ahí es donde vamos a medir si las medidas que hace el Ministerio de Salud son las correctas o son las incorrectas. Porque los números en Panamá hasta el día de ayer eran 15.044 casos acumulados, 435 nuevos y un total de 363 sí, pero lo básico, Guillermo, es dónde muere la gente. Eso, sí. Esa información no la tenemos. Doctor Ritter, no la tenemos y creo que se oculta de mala fe. Se oculta. Algo se está ocultando. Oiga, se ha ampliado el cerco sanitario, ahora se ha dirigido hacia el área de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. Hay que cuidar el interior. Hay muchas quejas de que hay gente que quiere ir al interior a pasar el fin de semana en la playa, a irse a diferentes sitios, y que hay un retén en el área, creo que de La Chorrera y en Capira, que se demoran 4, 5, 6, 7 horas para cruzarlo. Ya se ve que ya los números están comenzando a alertar de que el interior de la República puede verse afectado por personas que vengan de la capital hacia el interior, que puedan llevar esta enfermedad allá. Doctor Ritter, ¿usted qué opina de eso? Los cercos sanitarios son básicos, son fundamentales para tratar de aislar las comunidades donde ha habido brotes de coronavirus. Tuvimos uno drástico en el hospital, en el hospital de Soná, hubo otro en Arraiján, ahora se han ampliado a otros sitios. Pero el cerco sanitario fundamental, que es el que separa el interior de Panamá, y cuando digo interior es Panamá oeste del resto del país, o sea, lo que sigue después de Chorrera, hay que confesar y hay que admitir que es un cerco que no ha funcionado. Cuando digo que no ha funcionado es porque hay centenares, miles de personas que viajan. Ayer llegó al extremo de que hubo que cerrar la venta de boletos en la terminal porque ya dejaron de vender boletos de bus en el interior de la cantidad de gente que se había ido. Entonces, tú tienes personas que tardan 4 horas, 4 horas y media. Conozco un caso específico de 4 horas y media en Chorrera tratando de seguir. Ahora, ayer aclararon por primera vez que sí se necesita salvoconducto.
pero inmediatamente aclara, salvo que tengas, necesitas salvoconducto, o que puedas demostrar una emergencia médica, o que puedas mostrar un recibo de que tienes una casa o en el interior. Bueno, la mayor parte de la gente que vive en Panamá y tiene casa en el interior, pues tiene un recibo de la luz que paga. Entonces, si lo que te sirve para ir al interior es el recibo de tu casa, tú no tienes un cerco sanitario. Tú le estás permitiendo a todo el que quiera ir, todo el que tenga una casa en el interior, tú le estás, o en el interior, o le estás permitiendo que vaya a su casa, a su segunda casa en la playa o donde fuera, y realmente está convertido es en un perfecto relajo donde eso hay en teoría cerco sanitario, pero no hay cerco sanitario. Ojalá que ese tipo... A veces le toman la temperatura, me dicen, le toman la temperatura, pero no hay un criterio para decir tú puedes ir y tú no puedes ir. Ok, está bien, tú tienes una casa en Coronado, pero tú qué vas a hacer, tú no tienes que ir a Coronado. Tú tienes una casa en el Valle, bueno, tú no tienes que ir al Valle. Entonces, el cerco no, realmente hay que aceptar que no ha funcionado como debe funcionar. Eso significa muy claramente, ok, cuando se toman medidas debe ser igual para todos, tiene que haber equidad. Lo que se interpreta aquí es que se aflojaron los nudos de control en alguna manera y ojalá que eso no repercuta negativamente y que algunas personas infectadas lleven este virus al interior de la República, que se ha mantenido hasta ahora bastante bien liberado de esto, pero hablar de cerco sanitario en esa área, yo quiero remitirme a San Miguelito. El número de casos en el Distrito Especial de San Miguelito realmente asustan. Y hay que ver un poquito con mayor atención porque San Miguelito es uno de los más grandes sitios que hay de los más poblados aquí en la capital de la República. Y se me ocurre pensar de que el Ministerio de Salud debe ir, yo no sé si lo están haciendo, deben llevar gente allá, ¿ok? Como están haciendo otros países, llevar gente del Ministerio de Salud a donde están los barrios a comenzar a detectarse algún tipo de enfermos potenciales o de contagiados potenciales, para no esperar a que ellos vengan a recibir el diagnóstico. No sé si me estoy explicando. San Miguelito por su dimensión, ¿no? Sí, Guillermo, me pareció haber visto en las noticias el miércoles o el martes, específicamente en San Miguelito, estaban haciéndolo vía a la directora de la región de San Miguelito, explicando que están yendo al sitio que es en la práctica una forma de hacer un cerco, en la forma de aislarlo para impedir que esa gente tenga que salir. Al impedir que el que tenga que salir, tú los estás atendiendo allí. Pero lo que he visto últimamente, Guillermo, en ese sentido, es que como que sí se han focalizado esa palabra como los epidemiólogos y los médicos siempre la usan en inglés. Yo he terminado por usarla porque no sé cuál es la traducción, que es clusters, que es como los sitios donde están ubicados y donde se puedan cercar casi un brote de coronavirus. Y eso es mucho más eficaz que hacer las cuarentenas universales, llamémoslo así. A mí me llamó la atención ayer, por ejemplo, que el presidente dijo, y entiendo que eso estaba en alguna parte, que 2/3 partes de los corregimientos que hay en Panamá, el 65%, no tienen ningún caso de coronavirus. O sea, que todo está concentrado en distintos sitios. Uno de ellos es San Miguelito, por supuesto, otros en Santiago, otros son las cárceles, pero es muy importante para la desescalada asimétrica que estamos viviendo, es que en algunos sitios se puede normalizar mucho más rápido que en otros la vida. Doctor Ritter, los santiagueños tenemos el récord de que no teníamos contagiados con el virus, pero Santiago es el corregimiento que más contagiados tiene en la República de Panamá. El corregimiento cabecera de Santiago
es el corregimiento. La cárcel de Santiago, a pesar de que no es la cárcel más poblada, es la cárcel que más contagiados tiene en el país, Guillermo y doctor Ritter. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros las verifiquemos. ¿Por qué Santiago? Sea una explicación. ¿Qué es lo que ha causado ese problema? ¿Por qué la cárcel se convirtió en un centro de contaminación y no las cárceles de Panamá, digamos, que no tiene tantos contagiados como tiene la de Santiago? Esas son preguntas que los epidemiólogos tienen que responder, porque son cosas importantes que hay que resolver. Que yo las achaco, entre lo primero es que nosotros no hemos sabido ubicar en hoteles a los enfermos del virus. El problema, señor Murga, todas las cárceles tienen los mismos problemas de hacinamiento, de falta de medidas de aseo. No, o sea, eso es en todas las cárceles. Lo que yo estoy de acuerdo con ustedes es que me llama la atención. ¿Pero por qué la de Santiago es la campeona? Que se conozca nada más Santiago. A mí me gusta saber las otras cárceles del país porque no me suena, o sea, no me cuadra, esa es la palabra popular. No, porque las estadísticas no mienten. La cárcel que más contagiados tiene es la de Santiago. Sí, yo, lo que estoy tratando de decir es que hay que investigar otras cárceles también porque las condiciones infrahumanas se dan en todas las cárceles del país. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, mediante la resolución número 1 del 26 de mayo de este año, se ha encargado al vicepresidente de la República a que tenga bajo su control, esté a cargo de lo que es el plan de ayuda social en medio de la pandemia, en lo que se conoce como el programa Panamá Solidario. Esta resolución es del 26 de mayo y esto obviamente necesita o requiere o nos exige a nosotros algún tipo de análisis. Comienzo con usted, doctor Ritter. Bueno, primero permíteme, Guillermo, que cuando dije que no tenía la traducción de la palabra cluster, dos distinguidos oyentes de este programa me escribieron, uno para decirme uno que era conglomerado, el otro que era aglomerado. Entonces me distraje un momento para buscar cuál era la verdadera la palabra. Y en la página de la Fundación de Español Urgente, que es el que hace con la Real Academia, habla de clúster. Clúster, que es la adaptación de la palabra en inglés. Clúster y el plural es clústeres. Así, con tilde en la U, clúster. Para lo único que hay que pronunciarlo distinto, porque se escribe igual y con tilde. Clúster. Ahora, solamente que el término cluster, yo lo he escuchado en tema de negocios. Personas que quieren comprar varias empresas para hacer un cluster, hasta ahí yo lo conocía, pero eso no quise opinar. Es conglomerado o aglomeración. Okay. Oiga, lo que le hablé. Ajá. La verdad es que yo lo había escuchado tanto y nunca me había preocupado porque es de esas palabras que lo usan los epidemiólogos y se han vuelto ya de uso corriente en nuestro país y supongo que en otras partes, pero nunca me había fijado en la palabra. Así es que queda como parte de lo que el aporte de este programa a la terminología de moda en Panamá. ¿Qué me decía? Hablemos de la resolución número 1 del 26 de mayo, doctor Ritter, que le da al vicepresidente de la República que presida la comisión a cargo del plan de ayuda nacional o ayuda social en la pandemia, que se conoce como el Panamá Solidario. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo entendía que eso, o si no todo, una buena parte de eso estaba en manos de la ministra de Desarrollo Social, todo el plan, y ella es la que había estado hasta ahora en las conferencias de prensa explicando lo del Panamá Solidario. No sé, mira, esto muchos tumbos y yo creo que no ha habido una coherencia en esta materia.
Por una parte, al principio de la emergencia, el gobierno dictó un decreto de gabinete mediante el cual se trasladaban todas las compras al Ministerio de la Presidencia. Luego de los escándalos que hubo, se dijo que ya el Ministerio de la Presidencia no va a comprar nada, ahora se vuelve donde nunca debieron salir, el Ministerio de Salud compra, todos los demás compran. Y esto había quedado, esto no había tenido ningún tipo de escándalo, hasta donde sé, pues ha habido algunos casos de errores y de ineficiencia, algunas quejas pues, por aquí y por allá de que le daban bolsas al que no la necesitaba o le daban bonos al que ya se lo habían dado, pero que pueden todavía tildarse de errores de carácter burocrático. Sin embargo, ayer se anunció, aunque esta resolución es anterior, la resolución es de mayo, que se le atribuían todas estas responsabilidades en su conjunto al vicepresidente y ministro de la presidencia. Yo no sé si eso es en razón de que le habían quitado las otras, o sea, las compras y se le decidió darle esta otra, pero me sorprende que un programa que se había estado manejando hasta donde se sabe bastante bien, haya ahora cambiado de manos y lo cierto es que no puedo siquiera Ahora, hay un tema, por las cuales eso se hizo. oiga, hay un tema que es que no se ha dado a conocer todavía los nombres de quienes van a ser los coordinadores de área, porque esto tiene que ver a nivel nacional. Se desconocen, yo me imagino que lo van a dar a conocer esta semana, los que van a coordinar lo que se llama la entrega de bonos, señor Murgas. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un gobierno cuando está en una crisis como esta es tomar medidas de control del gasto público. Yo no he visto ninguna medida del gobierno para controlar el gasto público. ¿Qué es control del gasto público? El control de viajes al exterior. Esa es una medida que el gobierno tiene, porque nadie puede viajar al exterior ahora mismo. Entonces, controlar eso. Ningún funcionario, salvo una cosa extraordinaria, la tiene que autorizar el presidente de la República para que viaje. Los viáticos, Guillermo, también. La compra, el gasto en almuerzos, en restaurantes, cuando los restaurantes están cerrados, ya ese renglón casi no se puede usar. Guillermo. Entonces, esas cosas no las ha tomado el gobierno del presidente. Que son básicas, son fundamentales. Y allí tú dices, nosotros estamos ahorrando tanto en viajes, tanto en comida, tanto en viáticos. Y esta es una medida que la tiene que anunciar el presidente de la República, no más nadie. El presidente de la República. Yo creo que hay un ahorro sustancial, primero que todo. Y además de eso, en la línea que usted dice, señor Murgas, eso implica mayor fiscalización también. No, y gasto y ahorro. Fiscalización en cuanto al manejo de estos fondos y de este reconocido plan de ayuda social como Panamá Solidario. O sea, la fiscalización trae como consecuencia la transparencia. En pocas palabras, es muy saludable para el gobierno nacional para evitar para evitar cualquier tipo de sospecha, de dudas. Creo que una buena oportunidad, señor Murgas. No, porque todos los restaurantes están cerrados en Panamá, entonces ese gasto no se amerita. Entonces el gobierno tiene que partir de allí. No vamos a ahorrar esto ahora mismo. No, pero la pregunta, Murgas, el tema era que se ha pasado a cargo del vicepresidente de la República o de la vicepresidencia el plan de ayuda social conocido como Panamá Solidario. Esa era la pregunta. El comentario bueno, era... esta es otra cosa, la ayuda social. La ayuda con esa yo no me meto. Yo estoy hablando los gastos superfluos, los gastos de pasaje, de almuerzo, de viáticos para el interior, y los ciudadanos no pueden viajar, los funcionarios públicos no pueden viajar al interior, ni pueden viajar al exterior tampoco. Entonces, todas esas cosas se tienen que anunciar. Nos vamos a ahorrar tanto en esto. Y lo anuncia Guillermo. Esas son buenas noticias.
Claro, para oigan, el pueblo panameño. doctor Ritter, en estas nuevas asignaciones que le han dado al vicepresidente, hay también que verlo en su justa medida. Esto es un plan de ayuda a nivel nacional, o sea que tienen que montar una estructura que no sé si va a ser dentro del propio Ministerio de Desarrollo Social o se va a crear una nueva estructura dentro de la figura esta. ¿Usted qué opina, doctor Ritter? A mí me parece, primero que fue inoportuno este anuncio, porque con todos los cuestionamientos que ha habido sobre las compras o las posibles compras e intentos de compra, como le quieran llamar, porque tengo que cuidar ahora el vocabulario, porque el presidente dijo anoche que, que como que todavía no se había comprado. O sea que hay cosas que no se han comprado y que ya se está hablando de... Pero de todas maneras hubo muchos cuestionamientos. Bueno, tantos cuestionamientos que le costó el puesto al viceministro de la presidencia. Entonces, me hace ruido que, que entonces se traslade o se le asigne una responsabilidad al ministro de la presidencia, la responsabilidad de un programa que hasta ahora, repito, hasta donde yo sé, había funcionado bastante bien. Hay quejas, sí, hay quejas de gente que no le llegó. Hay quejas, sí, de personas que dicen que les llegó una bolsa de comida que ellos no querían o no necesitaban. Bueno, la principal queja, si se quiere, fue cuando se inició, que el propio presidente dijo que había habido más de 200 funcionarios que habían recibido bono o bolsa de comida siendo funcionarios y que y que los obligaba o los instaba a que donaran parte de su sueldo por 3 meses. Entonces, esas fallas que son, si se quiere, naturales, pero dentro de todo esto había funcionado bien. A mí me luce que es un poco casi que una actitud desafiante, la del presidente, de tomar estos casos y con una gran, con una gran arrogancia, creo yo, y tengo que usar la palabra, dijo que no se iba ni el ministro de la Presidencia ni el ministro de Obras Públicas, y le quita esta función a la ministra de Desarrollo Social, que lo estaba haciendo bien. Me parece que es que aunque fuera lo administrativamente correcto, que no se hizo desde el inicio y que lo estaba corrigiendo, me parece que ya en este momento es inoportuno porque está dándole, nada más tienen que ver las redes sociales ayer, nada más está cómo la gente reaccionó cuando se le dijo que se le estaba dando la responsabilidad a un ministro que ha sido cuestionado, al menos la gestión de él al frente del Ministerio de la Presidencia ha sido muy cuestionada. Entonces, ahora estamos ante esa realidad. Hay que esperar ahora a que las cosas se hagan bien en ese programa de Panamá Solidario, porque ahí hay muchísimo dinero. No solamente hay plata del gobierno allí, ahí es donde se depositan las personas que han donado que han donado a ese proyecto, instituciones y personas que han hecho donaciones a ese programa. Oiga, nada más, para efectos de aclarar, don Rubén, en Panamá hay un total de 702 casos en las cárceles, son 702 los afectados, pero lo que están haciendo en Veragua es que van a liberar a un número determinado de detenidos o de presos, de personas que están privadas de libertad en Veraguas, para que sepan, ¿no? En su provincia. No, pero Veragua es la cárcel que más contagiados tiene. Sí, no, lo que les digo es que van a liberar, por eso van a liberar, lo que le dije que van a liberar. Pero también, doctor Ritter, las cosas se desnaturalizaron en Panamá. Cuando el PAN, el famoso PAN, tuvo varios nombres porque hasta sentían vergüenza cada vez que llegaba un gobierno le cambiaba el nombre. Terminó haciendo escuelas, haciendo carreteras, terminó haciendo bolsas de comida, terminó haciendo de todo. Entonces los ministerios no mandaban. Todo el mundo quería era solucionar sus problemas a través del PAN. Y eso ha hecho que todavía esté
eh, perseguido un exdirector del PAN, Guillermo, que fue condenado. Y bueno, mucha gente, y esa es una institución que le quitó funciones verdaderas a la población, a la burocracia panameña. ¿Por qué? Porque eso se creó en el principio del gobierno de Guillermo Endara con Yeyito Barría. ¿Por qué? Porque no había fondos públicos y las necesidades eran muy grandes, los ministerios no tenían plata. Y entonces se creó el PAN. Pero era una institución que moría, debió haber muerto en el gobierno. Era temporal. Era temporal, pero se ha quedado permanente. Y ese tipo de cosas ha hecho que el MOP no haga carretera, que el Ministerio de Educación no pinte escuelas, todo le ha quitado funciones. Y ahora si le quitamos la función al Ministerio de Desarrollo Social, entonces ¿para qué tenemos un Ministerio de Desarrollo Social? Okay, vamos al corte, señor, muy bien, vamos al corte. Mira, hay una noticia que acaba de salir como una noticia última hora, dice que el ex jefe del MI6, que es el jefe de inteligencia de Inglaterra, de Gran Bretaña, el profesor Angus Dalglish, del Hospital St. George's de la Universidad de Londres, y un virólogo noruego dicen o afirman que el virus ha sido fabricado por el hombre y que fue liberado de un laboratorio chino por accidente. La noticia acaba de salir en la BBC de Londres. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, vamos a darle a los últimos minutos aquí del programa. Doctor Ritter, usted me dice que ayer mi amigo y colega Antonio Rodríguez le hizo una entrevista al presidente por Telemetro. Yo no la vi realmente. Cuéntenos un poquito para nos participar, por favor. Mira, una palabra final sobre el FES y enseguida vamos con eso, Guillermo, que no quise interrumpir por el cambio. El FES, yo no creo que debía ser Se te fue el audio. Se fue el audio. El audio, Rita, no que te escucho. El audio de Rita. Sí, hay que verificar el micrófono, Jorge Eduardo. Sí, el tema del FES, decía el doctor Ritter, que en efecto eso se hizo post-invasión, hay que ponerlo claro, el país estaba quebrado. ¿Ahora se oye? Ahora sí. Okay. Ahora sí se oye. Es que me parece que el FES, que funcionó como eso, como fondo de emergencia social en los gobiernos de Mireya Moscoso y de Guillermo Endara y de Pérez Valladares, comenzó a distorsionar cuando se le cambió el nombre a Fondo de Inversión Social. Entonces ahí fue cuando comenzaron en el gobierno ya de Mireya Moscoso de pasar todas las responsabilidades ministeriales a la presidencia, y ahí vino la antítesis de la descentralización, vino allí, y entonces todo se concentró en la presidencia, y eso ha continuado no solamente más todos sus nombres que ha tenido PAN y DAS y demás, sino también muchas otras responsabilidades que se le han ido quitando a los ministerios, coincido con Rubén, y se ha ido concentrando todo en la presidencia. Pero yo creo que el FES como tal funcionó bien en los dos primeros gobiernos post-invasión, pero después se distorsionó y perdió su sentido. Y lo único que es rescatable de eso es que fue honesta la presidenta Moscoso en cambiarle el nombre, porque dejó de ser emergencia para convertirse en inversión, que fue cuando se le cambió el nombre de Fondo de Emergencia Social o Fondo de... Pero hablamos, Guillermo, de la entrevista que hizo el presidente ayer. El presidente visitó ayer a Medcom, que tuvo una reunión por parte de la Junta Directiva y el Consejo Editorial de ese medio. Lo está haciendo con los distintos medios. Ha ido a la Estrella y la Prensa esta semana también, y a Medcom ayer. Pero después de esa visita el periodista Atenógenes Rodríguez le hizo en mi opinión, una excelente entrevista al presidente, donde abordó incluso el tema que hemos estado hablando de los ministros cuestionados,
del caso de Saboge y de Carrizo. Ahora, él se refugió mucho en la presunción de inocencia. Él dijo que él creía en el Estado de Derecho y que el Estado de Derecho se funda, o uno de sus pilares es la presunción de inocencia, cosa que es cierta y que no se puede discutir. Pero lo que yo le veo de mal al uso excesivo de la presunción de inocencia es que si tú llevas al extremo la presunción de inocencia, aquí nunca ha habido corrupción, porque a nadie se la han probado. Hay que recordar que el presidente dijo sobre la corrupción, él fundamentó su campaña, buena parte de ella, que había habido aquí 10 años de desgreño y corrupción, refiriéndose a los gobiernos de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela. Y si se quiere, allí tampoco hay hasta ahora pruebas de que hubo corrupción. De manera que la corrupción ya no es solo un problema de carácter judicial. Pero lo que más me llamó la atención de la entrevista, aunque parezca una tontería, Guillermo, es algo que te atañe a ti, les atañe a los periodistas, es que él preguntó, Atenógenes le preguntó al presidente si había o no desde la presidencia una campaña contra periodistas o contra Movín o contra opositores. Él negó categóricamente que hubiera. Y entonces Atenógenes le preguntó por el famoso remitido, ese que publicaron de página entera, donde atacaba a un medio y donde además decía que exigía que se dijera la verdad, decía el comunicado. Bueno, a mí me gustó mucho la respuesta, me gustó y no me gustó la respuesta del presidente, es una de cal y una de arena. El presidente, para mi sorpresa, pidió excusas. Que no, pues eso es muy bueno, Eduardo, eso es muy no, bueno. Por eso te digo, yo pido excusas, si eso claro. ofendió al gremio, yo pido excusas. Esa es la parte buena, si se quiere, o sea que con mucha humildad el presidente pidió excusas. Lo malo, digo yo, es que primero que le costó dinero al Estado, que él ha dicho que es sagrado, y segundo que no tiene consecuencias, que es que el presidente no puede seguir siendo el pararrayo, no puede seguir siendo el portero de todos los goles que quieran meter, y ayer ya tuvo que llegar al extremo, cosa que dice bien del presidente, pero tuvo que llegar al extremo de él pedir perdón por lo que ha hecho un funcionario menor, que no se sabe ni quién es, ese funcionario de la Secretaría de Comunicación Estratégica del gobierno, debe ser un funcionario obvio porque pagó con dinero del Estado un remitido, pero creo que dice bien del presidente el haber pedido él personalmente perdón por lo que habían hecho. Yo lo que no, yo lo que no entiendo generalmente como estrategia, lo que más o menos tenemos un poco de conocimiento de estrategia en ese sentido, los ministros están primero para dar respuesta, para que esto no llegue a la presidencia. O sea, el presidente debe mantenerse en un punto superior, que sean los ministros, viceministros, funcionarios, los que opinen sobre el tema y que el presidente tenga la última palabra. Eso es lo que generalmente se hace, pero cuidando al presidente, cuidando la imagen del presidente. Él debe ser la última opinión que se escuche. Pero lo que dice usted, doctor Héctor, es cierto. O sea, por alguna razón, por razón que yo desconozco, por supuesto, el presidente, y ese acto de humildad, yo creo que no cabe otra que un acto de humildad del presidente, que yo saludo, enhorabuena, pero deja esa impresión de que debió haber sido otra gente la que debió haber pedido, por ejemplo, alguien exacto. ¿Quiénes fueron los gestores, los que construyeron esa página? Debieron haber salido el funcionario correspondiente a decirle, corregimos, fue un error involuntario, lo que quieran, sí, impensado, pero que no fue el presidente, don Rubén Murga. ¿Usted qué dice eso? Bueno, es el remitido era un bluff, porque inventaron una institución que no existe, una Secretaría Estratégica de Comunicación. Eso no existe en el organigrama del Estado. No sí, tiene ni nombre ni apellido. Y entonces es un remitido que siempre cuando el Ministerio de Obras Públicas
publica una licitación, firma el ministro de Obras Públicas. Eso es así, Guillermo. Pero cuando tú ves que sale el anonimato, es el arma de los cobardes, Guillermo. No, pero Yo creo que Cortizo hizo bien en pedir excusas y aceptar que fue un error de parte del gobierno. Porque eso fue alguien que lo embarcó en eso y que no midió las consecuencias negativas que tenía eso para la gestión del gobierno de Laurentino Cortizo. Sí, pero yo concentro en el tema siguiente. A ver, rectificar es lo adecuado de un gobierno. Para gobernar hay que pedir perdón. Guillermo, yo nunca me he arrepentido de pedir excusas cuando me he equivocado. Pero déjeme terminar, señor Murga, porque se trata del presidente de la República. O sea, estoy de acuerdo que no es lo propio en estrategia política que sea el presidente que salga a dar el pecho, voy a poner esa palabra, recordando o parafraseando a un expresidente que dijo, péguenme a mí. Eso no es lo que está diciendo Laurentino Cortizo, pero sí está asumiendo la voz o la respuesta. Y la paternidad de un documento que fue infeliz. Lo que pasa es que yo creo que él está protegiendo tal vez o pretende que recaiga sobre él, cosa que no comprendo, doctor Ritter. ¿El precio de eso cuál puede ser, en su opinión? Que el presidente sea el que puede usar el término coloquial, que ponga el pecho el presidente, doctor Ritter. Precio, costo. El presidente ha estado gastando su capital político defendiendo a otros. Esa es la verdad. Y eso no es justo. Y le ha gastado el capital político a otras personas por defender a otros también. Porque la ministra de Salud gastó buena parte del bien ganado capital político y afectivo que tiene en la población, asumiendo parte de la responsabilidad de las cosas que se habían hecho mal en el Ministerio de la Presidencia. Pero, doctor, un momentito, permítame, pero el presidente de la República no va a tener aspiraciones de reelegirse, él no está mirando el futuro político. Pensemos eso, vamos a poner ese escenario. No, pero precisamente por eso, cuando uno asume eso, pero es que el capital político no es solamente pensando en la reelección o pensando en la elección de tu sucesor. El capital político es lo que te da gobernabilidad. O sea, él ya tiene la legitimidad de haber sido elegido popularmente, pero para lo que se viene encima, él va a tener que gastar mucho capital político. Él dijo, y que lo iba a asumir, el asunto de la Caja de Seguro Social, que eso no se lo iba a dejar, lo dijo anoche al próximo gobierno, que hay ahora mismo un problema de liquidez, pero hay un problema estructural que eso sí tiene que ir a un gran diálogo nacional y que él lo va a enfrentar. Para esos cambios tan difíciles que se avecinan, y además con lo que se avecina solo producto del COVID-19, la tragedia, la hecatombe económica que ya está en ciernes, se va a necesitar un liderazgo muy fuerte y un capital político importante del único que lo tenía, que era el presidente. Entonces, a mí me luce que es malgastar su capital político en funcionarios menores en vez de guardarlo para las verdaderas tareas nacionales que se avecinan. Okay, oiga, Guillermo, una corrección ahí, porque en la cárcel de Santiago hay contagiados 313 detenidos, 313 nada más en Santiago. Casi la mitad. Oiga, una noticia interesante que viene de la agencia France Press desde Washington, se genera en Washington, dice que ayer el grupo Oxford AstraZeneca anunció un acuerdo de $750 millones con dos organizaciones internacionales especializadas para la fabricación y distribución de 300 millones de dosis de la esperada vacuna contra el coronavirus y que va a ser entregada a partir del fin de año. Es una noticia que le voy a dar a ustedes para que nos alegre y nos refresque el fin de semana, porque es una AstraZeneca, una firma, una marca muy respetada. Esto lo dice también la BBC, dice que el director de la compañía, de la AstraZeneca, le declaró a la BBC de Londres
que en septiembre deberíamos saber si tenemos o no una vacuna efectiva. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murga. Jorge Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias. Daniel, cierra el Facebook Live, por favor. Ahora estamos libres nosotros de opinar. Libertad de expresión. Oye, Jorge, pero lo viste bien en términos generales. Lo vi bien, muy enredado cuando se metió en lo de la libertad de expresión, porque, a ver, yo no quise ahondar mucho porque quien no ha visto